Mucho se ha hablado de los últimos de Filipinas, el pequeño grupo de heroicos soldados españoles que resistieron de manera épica un asedio de casi un año en Valer, Filipinas, durante el conflicto que acabó con el fin de la soberanía española sobre el archipiélago filipino. Pero poco se ha hablado de otro conjunto de valientes que lucharon por España y su bandera, y que bien merecerían el título o calificativo de los últimos de Sudamérica. En el año 1824, las guerras de independencia hispanoamericanas, que habían comenzado casi una década y media antes, estaban llegando a su fin. Esas guerras civiles habían comenzado a causa de las rebeliones separatistas o independentistas que habían surgido en los territorios españoles en el continente americano, en la mayoría de los casos impulsadas y encabezadas por las élites económicas de los aristócratas terratenientes descendientes de las primeras generaciones de conquistadores o colonizadores españoles, que aprovecharon la coyuntura de la invasión napoleónica a España para sublevarse y proclamar su independencia de la corona española. Después de muchos años de sangrienta guerra, la mayoría de los antiguos virreinatos y capitanías generales del Imperio Español en tierra firme, en el territorio continental americano, habían consolidado su independencia de facto de España y se habían convertido en repúblicas independientes. Pero en el virreinato del Perú continuaba la guerra entre el bando independentista o secesionista y el bando realista, lealista o unionista. Después de la caída de Lima, la capital peruana, en manos de las fuerzas independentistas, las últimas fuerzas realistas leales a la corona española, se refugiaron en la fortaleza del Real Felipe, una importante fortaleza militar situada en el puerto de El Callao, en la costa peruana sobre el Océano Pacífico. El 5 de diciembre de 1824 las fuerzas independentistas iniciaron el sitio contra la plaza de El Callao. Las fuerzas que sitiaban El Callao eran una verdadera coalición multinacional de todas las fuerzas secesionistas de Sudamérica. El miembro principal de la coalición era la República de la Gran Colombia, un país o estado independiente que había nacido de la rebelión separatista en los territorios españoles en el norte de Sudamérica. La República de la Gran Colombia estaba formada por la unión de los antiguos virreinato de la Nueva Granada, Capitanía General de Venezuela y Presidencia de Quito, y por lo tanto estaba formada por las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, y evidentemente su ejército estaba constituido por tropas que hoy en día llamaríamos venezolanas, colombianas, ecuatorianas y panameñas. El presidente de la República de la Gran Colombia era el general venezolano Simón Bolívar, máximo líder de la insurrección independentista contra España en la mayor parte de la Sudamérica hispanoamericana, y proclamado el Libertador. Bolívar había invadido el virreinato del Perú con sus tropas grancolombianas para apoyar al bando independentista o secesionista peruano, y había sido proclamado dictador del Perú por sus partidarios peruanos. Así que Simón Bolívar era el comandante en jefe tanto del ejército de la Gran Colombia como del ejército secesionista o independentista del Perú. En el sitio de El Callao la fuerza sitiadora de tierra estaba formada al principio por 3.000 soldados, y luego del arribo de refuerzos por 4.700 soldados, la mitad de ellos del ejército de la Gran Colombia y la otra mitad del ejército independentista del Perú. Las unidades que formaban la División Colombia de la Fuerza Terrestre Sitiadora eran el Batallón Araure, el Batallón Caracas y el Escuadrón Lanceros de Venezuela. Las unidades que formaban la División del Perú eran el Regimiento NRO 3 del Perú, el Regimiento Dragones de la República, el Escuadrón de Voluntarios, y la Brigada de Artillería. El hombre que había sido elegido por Simón Bolívar para ser el comandante supremo de la fuerza terrestre que sitiaba El Callao era el general venezolano Bartolomé Salom, uno de los veteranos caudillos de la rebelión separatista que había independizado a Venezuela de España, y un general destacado del ejército de la Gran Colombia. Pero El Callao también estaba sitiado por el mar, por una flota bloqueadora formada por las armadas o marinas de guerra de la Gran Colombia, Perú y Chile, ya que el gobierno independentista de Chile también participaba en la lucha contra las fuerzas leales a España en el Perú. La flota bloqueadora disponía de 3 bergantines, un bergantín goleta, 2 corbetas y 2 fragatas para un total de 8 buques de guerra. El comandante de la flota bloqueadora independentista era al principio el almirante chileno Manuel Blanco Encalada, y luego fue el almirante inglés, posteriormente naturalizado ecuatoriano, John Illingworth Hunt, que prestaba servicio en la Armada de la Gran Colombia. La fuerza realista española dentro de la plaza de El Callao estaba formada por entre 2.000 y 4.000 hombres entre soldados regulares, milicianos, artilleros y marinos. Eran españoles de la península y súbditos españoles sudamericanos leales a la corona, estos últimos en su mayoría peruanos y argentinos.
Las unidades de la guarnición del ejército español en el Callao eran: Cuerpos de línea, Batallón Segundo del Real Infante Don Carlos y Batallón Arequipa. Artillería, artillería pesada, 220 plazas y artillería volante, 80 plazas. Cuerpos de milicia creados durante el sitio, Batallón de Obreros, y guerrillas de Lima y Chancay. En la plaza de El Callao también estaban 4.000 refugiados civiles, en su mayoría paisanos de la ciudad de Lima fieles a España. El comandante de la fuerza española era el brigadier José Ramón Rodil y Campillo, oriundo de la ciudad de Lugo, Galicia. Ese 5 de diciembre de 1824, al iniciarse el sitio, comenzó una de las hazañas más heroicas de la historia bélica de España, y al mismo tiempo uno de los episodios menos conocidos de la historia española. Durante más de un año la férrea determinación del brigadier Rodil y Campillo mantuvo la resistencia de uno de los últimos reductos españoles en tierras continentales americanas. Durante los incesantes combates que se sostuvieron durante más de 13 meses, los defensores españoles de la fortaleza dispararon 9.533 balas de cañón, 454 bombas, 908 granadas, y 34.713 tiros. En respuesta, los sitiadores independentistas sudamericanos dispararon 20.327 balas de cañón, 317 bombas e incontables balas. En total, durante el asedio, entre 767 y 785 hombres leales a España murieron en combate defendiendo la fortaleza. Otros 1.312 soldados de las fuerzas españolas murieron a causa de las epidemias desatadas en el Callao, como el escorbuto y la disentería. Si se incluyen los civiles refugiados muertos, serían un total de 6.000 muertos. Las fuerzas sitiadoras independentistas sufrieron 177 muertos y heridos en combate en la fortaleza. Otros 2.500 hombres de las fuerzas sudamericanas en el Callao fueron muertos, heridos o hechos prisioneros en los combates fuera de la fortaleza. Y varios cientos murieron por las epidemias. Las fuerzas sitiadoras terrestres grancolombianas y peruanas bombardeaban el puerto constantemente con artillería pesada, mientras los buques de la flota independentista también bombardeaban sin pausa con sus cañones, aunque el bastión artillado de la fortaleza mantenía la flota combinada a distancia. Además, el diseño del recinto amurallado de la fortaleza, con las murallas y las minas enclavadas en la roca, hacía muy difícil un asalto frontal desde tierra, y la voluntad inquebrantable de los defensores prolongó la resistencia del reducto español. La sobrepoblación y la falta de suministros hizo que la fortaleza sitiada comenzara a quedarse sin alimentos a un ritmo rápido. Después de quedarse sin legumbres, frutas, aves de corral, carne de bueyes e incluso de caballos, al final a los defensores y a los refugiados que protegían no les quedó más remedio que comer ratas. Esto y las malas condiciones sanitarias causaron las epidemias que se extendieron por toda la zona. Pero el gallego Rodil y Campillo, comandante de El Callao, exhibió una voluntad fanática de luchar por defender el último bastión de España en las Américas continentales. Nada hizo mella en su determinación, ni la falta de refuerzos o provisiones, ni el hambre y las epidemias que diezmaban a sus hombres y a los refugiados, ni el bombardeo constante día tras día desde mar y tierra, ni los frecuentes intentos de asalto de las fuerzas enemigas, ni los combates incesantes. Con su autoridad y su coraje mantuvo en pie a sus hombres, y ordenó ejecutar sin contemplaciones a los que eran sorprendidos intentando desertar. En un solo día hizo fusilar a 36 hombres que conspiraban para desertar. Ante la situación extrema, Rodil ordenó en un momento dado que los civiles que no fueran necesarios para el esfuerzo militar fueran evacuados y obligados a ir a las posiciones enemigas. Al principio el ejército independentista acogió a los refugiados civiles que eran forzados a salir de la fortaleza, pero pronto sus jefes cambiaron de estrategia porque entendieron que mientras más gente estuviera atrapada dentro de la fortaleza, más desesperada sería la situación para los sitiados y mayor sería la presión para que Rodil se rindiera. Por eso los independentistas comenzaron a rechazar con fuego de fusiles a los civiles, pero cuando estos intentaban regresar a la fortaleza, Rodil dio orden de que también se les disparara para rechazarlos, para evitar su regreso. Por eso muchos civiles murieron por las balas de los dos bandos o por hambre y sed en medio de la tierra de nadie. Rodil rechazó los requerimientos de los emisarios de Simón Bolívar para rendir la plaza, negándose obstinadamente a doblegarse ante el independentismo hispanoamericano que fracturaba a la nación española, que hasta pocos años antes había abarcado no solo a la España peninsular sino también a la mayor parte del continente americano. El 23 de noviembre de 1825 las fuerzas realistas españolas atrincheradas en la fortaleza de San Juan de Ulúa, en México,
se rindieron ante las fuerzas independentistas mexicanas. El 18 de enero de 1826 las fuerzas realistas leales a España en el archipiélago chileno de Chiloé se rindieron ante las fuerzas del gobierno independentista de Chile. Después de la caída de estos dos reductos, el Callao era el último reducto de las fuerzas leales a España en el territorio continental americano, es decir, exceptuando a las islas caribeñas de Cuba y Puerto Rico. Pero a principios de enero de 1826 en el Callao, el coronel realista Ponce de León desertó y cambió de bando, pasándose a las filas patriotas o independentistas. Poco después el comandante realista Riera, gobernador del castillo de San Rafael, una sección fortificada de la fortaleza de El Callao, siguió el ejemplo de Ponce de León y rindió su castillo entregándolo a las fuerzas independentistas. Ambos sucesos hacían imposible que Rodil continuara con la resistencia, pues Ponce de León conocía la ubicación de las rudimentarias minas de tierra colocadas para impedir cualquier ataque frontal de los independentistas, y la pérdida del bastión estratégico que Riera había entregado permitía la entrada de los soldados independentistas dentro de la plaza, además de que los jefes de los sitiadores conocían por completo el dispositivo de defensa formado por Rodil. A eso se sumaba la falta de comida, que la munición estaba cerca de terminarse y que no había noticias de que fueran a llegar a refuerzos de España. Por eso Rodil accedió a negociar con su encarnizado enemigo, el general venezolano Salom, comandante de la fuerza sitiadora. La negociación comenzó el 11 de enero de 1826, y el 23 de enero, Rodil aceptó rendir la plaza de El Callao. Con ello sucumbía el último reducto español en el territorio americano de tierra firme, y se ponía fin definitivamente a más de 300 años de dominio español en las Américas, conservando España solamente las Antillas caribeñas de Puerto Rico y Cuba. El general venezolano Salom quería fusilar al brigadier Rodil, pero el propio Simón Bolívar se negó y le escribió a su compatriota y subordinado: el heroísmo no es digno de castigo, reconociendo el coraje extraordinario del militar español. Solo 376 soldados leales a España salieron con vida de la terrible experiencia, a los que se les permitió salir de la fortaleza con todos los honores, como un reconocimiento por parte de sus vencedores. Rodil consiguió salvar las banderas del Regimiento Real Infante y del Regimiento de Arequipa, las demás quedaron como trofeo de guerra del vencedor. La rojigualda fue honrada en ese momento como símbolo de sacrificio, ardor guerrero y lealtad. Rodil embarcó para España acompañado de un centenar de oficiales y soldados españoles. Por su heroica actuación en defensa de la plaza de El Callao, Rodil fue nombrado mariscal de campo y algunos años después, en 1831, se le otorgó el título nobiliario de Marqués de Rodil. Muchos años después Rodil fue presidente del Consejo de Ministros, como se denominaba entonces al presidente del gobierno, y gobernó entre el 17 de junio de 1842 y el 9 de mayo de 1843. También fue ministro de guerra. El rival directo de Rodil en el Callao, el general Bartolomé Salom, llegaría a ser candidato a presidente de la República de Venezuela, pero perdió las elecciones de 1846. Hoy en día la defensa numantina de los soldados de España frente al independentismo en el Callao ha quedado tristemente en el olvido, pese a ser la gesta de los últimos de Sudamérica incluso más grande que la de los últimos de Filipinas.